Vamos con la luna llena y Aldebarán. Esta es la luna llena para la Ciudad de México. Ahora, como es luna llena y la luna llena implica una oposición luna-sol, aquí el eje Antares-Aldebarán se activa. Perdón, la luna llena es con Antares, dije Aldebarán. Em, el Sol está en conjunción con Aldebarán, la Luna está en conjunción con Antares, pero justamente como es una oposición exacta a la Luna llena, el eje aquí se está activando. Aldebarán, el Sol, Antares, la Luna. Ahora, esto es la Luna, repito, para la Ciudad de México, que como capital del país se emplea como para la nación también, no solo para la ciudad. Y pues es una lunación en donde reverbera lo que ya ha salido en lunaciones anteriores y sobre todo el ingreso de Aries. O sea, hay otra vez Aries en el ascendente y Saturno en el ascendente. Ese Saturno en Aries que está en caída y que está llegando ya muy cerca al ascendente de la Carta de México, que es la carta más empleada, o bueno, es la que yo más empleo en todo caso, en astrología mundana. Para la nación es un momento pues particularmente significativo y que en el caso de nuestro contexto actual pues significa la enorme presión que está viviendo México de parte de Estados Unidos, ¿no? Y no solo eso, sino la inminencia de algún tipo de agresión directa o incursión, como pues cada vez lo han ido expresando de manera más directa y pues todavía ayer hubo una serie de declaraciones al respecto de esa guerra al narco y las preparaciones para ataques que pues suponen una agresión frente a la cual pues el país no puede hacer realmente mucho al respecto si los otros ya en última instancia deciden actuar unilateralmente y, como bueno, ya desde ese ingreso se venía perfilando el ingreso de Aries y que se ha ido como desarrollando y activando. Y hubo un accidente de auto en el que murieron operativos de la CIA que estaban actuando dentro del país y es por el accidente que esto también se destapa. En fin, a lo que voy es que la lunación con este eje activo, marcial, y en el contexto, porque las lunaciones en la astrología del colectivo, en la astrología mundana, se tienen que ver en el contexto del ingreso de Aries y otros movimientos. Son ciclos menores que pertenecen o se contextualizan dentro de ciclos mayores. Y aquí hay una resonancia de temas que han estado ya anunciados o significados por esos ciclos anteriores. Entonces, bueno, en general la lunación al activar el eje Aldebarán-Antares trae una resonancia marcial fuerte. Y aquí tenemos un ascendente Aries, que es casi el ascendente de México como entidad política. Esa luna está en la conjunción con la cúspide de la casa 9, rige la casa 4, que es el territorio. Entonces, bueno, sea lo que vaya a ocurrir más específicamente, pues claramente esa presión, no solo por estas agresiones, que vienen no solo de fuera, ojo, ¿no? Viene del lado de los vecinos del norte, pero también hay una oposición al interior del país que apoya y alienta y desea que los gringos intervengan militarmente y que haya ese tipo de agresión. Entonces eso se vuelve complicado, sobre todo en el contexto, pues, de un inminente mundial, evento internacional deportivo por iniciar. Yo ya he dicho que estas cartas recientes no se antojan como para un mundial. Uno esperaría como cartas un poco más felices y relajadas y no un Saturno en su caída en Aries en conjunción con el ascendente rigiendo el medio cielo y todas esas presiones para las autoridades, la caída de nuevamente una figura mayor, el gobernador de Sinaloa muy probablemente, figura de gobierno significativa, en fin, es una configuración intensa. Luego Venus
Está en conjunción con Sirio también en esta lunación, eso está bonito. Venus ahí en Cáncer se antoja para el ajolote y la ciudad pintada, la Ciudad de México, la están pintando de morado relacionado con el feminismo, lo cual está bello. Y también la figura del ajolote, un animal emblemático em, que por todos lados están apareciendo pinturas y que ha sido un poco criticado en la medida en que pues parece ser una preocupación de repente un poco extrema eh, cuando hay otras necesidades más inmediatas sobre todo, ¿no? Entonces, bueno, en fin, pero para ese Venus ahí en Cáncer se antoja porque la casa 4 es el lugar, el territorio, la Ciudad de México aquí en específico. Y los preparativos y los faltantes para el inminente mundial que va a comenzar. A la carrera se están terminando montones de cosas, ¿no? Em, entonces, bueno, el regente de ese ascendente es un Marte en Tauro, que no es la mejor situación y que está en conjunto con la Luna. Hay un quincuncio exacto. Entonces, eso le añade presión, le añade tensión a la lunación. Y el foco es la posición de la Luna. O sea, la posición más importante en una lunación. Sí, claro, el ascendente siempre va a ser muy significativo y su regente, pero la lunación misma, la posición de la Luna, pues va a ser el, el foco de toda la carta. Y es exacto con Antares, con esta... Ahora, la conjunción de la luna con esta estrella marcial es para todo el mundo. Esto es como se da en la Ciudad de México. Y entonces sirve para ese tipo de pronósticos o ver qué patrones para este ciclo están presentes en el colectivo, específicamente nacional. Por cierto, Mercurio también está está con Betelgeuse, estrella Marte, Mercurio, es una buena estrella, ahí con la casa 3. Aquí, bueno, quizás en términos de comunicaciones y el tren y los metros y todo lo que se está habilitando para el mundial, eso puede pintar favorable, aunque no deja de tener sus asegúnes con un Sol Urano, con Aldebarán otra vez, ¿no? Em, Ahora, esta misma lunación para Washington nos da una perspectiva diferente, es decir, es cómo resuena este lugar, este territorio con ese ciclo. Y entonces nos da una perspectiva con otro tipo de pronósticos. Aquí el ascendente es Tauro y em, la lunación cae en la casa 1 y la casa 7. Ahora, es una lunación que tiene también una naturaleza uraniana, porque Urano ya está en conjunción con la lunación. Y también es una lunación que cae en el eje ascendente-descendente de la Carta de Estados Unidos. Entonces aquí se va a activar de manera muy significativa, que con estas estrellas de guerra, y además son estrellas que ya leímos en Robson que están asociadas con la tradición persa. Entonces, pues lo que estamos observando es un escalamiento otra vez del conflicto con Irán, que esta lunación puede anunciar pues nuevamente algún tipo de escalación significativa. Pero también con el conflicto interno en el propio Estados Unidos, tomando en cuenta este eje y que Marte, o sea, ya está Urano en Géminis y luego Marte va a entrar dentro de poco a Géminis. Y entonces eso en términos de política interna en Estados Unidos probablemente vaya a ser bastante complicado. Y también va a coincidir con el fregado mundial. O sea, es que si no es eh, y vienen además las investigaciones judiciales a la FIFA por sus políticas de venta ahora de boletos en los Estados Unidos. eh, en fin, ¿no? Ahora, Júpiter-Marte, que es parte de la naturaleza de Aldebarán, también se antoja para un evento deportivo como un mundial. O sea, esa combinación, la naturaleza, esta estrella, esa relevancia, esos honores, ese prestigio vinculada a la misma, ¿no? Todas las grandes figuras, en fin. Sí es una lunación que está coloreada por esa estrella y que coincide pues ya con el inminente inicio del mundial, ¿no?
para todo el mundo, porque esa lunación se da con Antares para todos. En Terán, pues está angular la lunación, el eje de las estrellas y de las luminarias coincide con el eje medio cielo, fondo del cielo, que es el mismo eje del ascendente descendente de Estados Unidos, de su carta. Entonces eso también pues, podría confirmar que la escalación del conflicto. Pero aquí Mercurio rige el ascendente y el medio cielo. Y entonces, bueno, la cuestión también de la inteligencia, la astucia, como de parte de los persas, que es algo que se ha observado, ¿no? Que a pesar de enfrentar, o sea, de que es muy asimétrica asimétrico el balance de fuerzas, pues han tenido cierta habilidad, inteligencia y maña para enfrentar la situación. Y eso podría estar aquí reflejado, pues está levantado para Teherán, que es la capital iraní, ¿no? Em, y bueno, está en los ejes, está con el medio cielo y el fondo del cielo, la lunación y las estrellas en cuestión, asociadas con la propia tradición persa mencionamos. Para Tel Aviv, aquí Regulus está en el ascendente, muy exacto, Regulus estaría en conjunción con el ascendente en la misma lunación, pero para Tel Aviv. Entonces entra en juego también esta estrella y entran en juego tanto Algol como Alción en el medio cielo y con Urano. Urano está también con Alción. Y Algol y Alción no es una combinación muy bella, si recuerdan, y que también puede tener carácter violento y asociado a la guerra y terrores y crueldades. Eh, y bueno, repito, esto es para Tel Aviv. Aquí, por otro lado, Mercurio también rige el ascendente, como para Terán, aunque el medio cielo cambia de regencia. Y bueno, por cierto, Marte todavía está en cuadratura con Plutón. El 25 de mayo fue la cuadratura exacta, pero todavía está en un orbe significativo. Entonces ahí también hay mucha tensión contenida con esa combinación en signos fijos que puede pues estallar o detonar. Que ya empezó a haber bombardeos, ¿no? Fue denunciado por parte de Irán que no se respetaba la tregua por parte de Estados Unidos y que estaban empezando a bombardear. A ver, ojalá y claro que no vaya más allá, pero potencialmente sí podríamos observar una escalación de conflicto. Además de, repito, el tema del mundial, ya inminente. Es un evento marcial también, es una competición o justa deportiva. Entonces aquí es muy exacta la lunación alineada con este eje. Y eso pues desde luego es de llamar la atención, ¿no? En este contexto del inminente inicio del mundial. Y además un mundial muy cargado de conflictos, ¿no? Y descontentos y a ver qué va a suceder con los boletos y en fin.